preocupaciones. Muchas gracias, Gloria, por poner la grabación. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de autismo en niños particularmente, aunque si alguno de ustedes conoce personas ya adultas, que es mucho menos común en otras generaciones, pero sí hay, por supuesto, personas con un diagnóstico de autismo que ahorita ya tienen 30, 40 años o más, aunque es raro. La mayoría de las personas con un diagnóstico de autismo son menores de 30 años. Es un diagnóstico que se ha popularizado mucho en las últimas décadas y es un diagnóstico que de repente deja muchas preguntas y pocas respuestas o pocas soluciones prácticas para mamás, papás que piensan que sus hijos pueden a lo mejor beneficiarse de ciertas terapias, de ciertas herramientas, que quieren ver a sus hijos lo mejor posible. Y esta es, por un lado, la orientación de la plática para mamás y papás que deseen eh, tener herramientas que le faciliten a sus hijos la convivencia, que les faciliten mm, ciertas actividades neurocognitivas que mm, por uno u otro motivo quizá los niños no realizan de la misma forma, digamos que el estándar esperado. A lo mejor sí hay estas herramientas, a lo mejor sí hay estas terapias, pero parte de lo que veremos el día de hoy es que vivimos en una época de sobrediagnóstico, una época también donde muchas personas que tienen singularidades de estilo de aprendizaje, singularidades de ritmos, de sociabilización, preferencias comunicativas, toda una serie de rasgos que antes se consideraban normales dentro de un espectro de personalidad, hoy se colocan dentro del espectro de autismo. Entonces vamos a ver las dos partes de la ecuación, porque sí es cierto, por un lado, que vivimos en una sociedad con factores de toxicidad cada vez más amplios, y esto repercute en que muchas personas tenemos, no solo niños, tenemos funciones cognitivas obstaculizadas hasta cierto punto simplemente por factores de toxicidad ambiental. En el caso de los niños que se desarrollaron en el útero de sus madres con factores ya de toxicidad ambiental crónico en el cuerpo de la madre por factores externos, no por decisiones de vida de la mamá, eh, y además crecen desde muy pequeños con una exposición a un entorno en el que nos hemos desconectado mucho de la naturaleza y donde hay toxicidad no solo física, sino también electromagnética hasta cierto punto, o si no queremos hablar de toxicidad electromagnética, simplemente una cantidad de ruido de frecuencias electromagnéticas que antes no existían. Y este ruido a nivel electromagnético no siempre afecta a nuestra salud, cada organismo es muy diferente, pero sí es cierto que crecer en esta época donde todo es electrónico, donde em, el Internet de las cosas, la dependencia de comunicación satelital y de todo tipo de comunicación inalámbrica está en todos los aspectos de nuestra vida, sí implica ciertas condiciones especiales para el desarrollo de niños que antes no existían, ¿no? Entonces es movernos entre esta adaptabilidad de decir cómo podemos ayudar a niños que están creciendo en un ambiente muy cambiante, en un ambiente donde la tecnología va a un ritmo muy acelerado, y al mismo tiempo no entrar en alarmismo ni en sobrediagnóstico y tener muy claro cuáles son los niños que están expresando una gama natural de su personalidad y de sus preferencias cognitivas y conductuales, y cuáles son los niños que realmente quizás sí están siendo más afectados por el entorno. Una tercera categoría serían niños que han decidido como parte de su misión de vida tener un perfil neurocognitivo y de habilidades intrapsíquicas muy especiales y que realmente no buscan integrarse a dinámicas rutinarias de la misma forma que el común denominador en la sociedad. Entonces, más que hablar del autismo como una categoría, como un diagnóstico preciso, en esta presentación vamos a ir viendo que hay muchos casos, o más bien
cada niño, cada niña es una historia de vida única, ¿no? Y más que plantearnos curar el autismo o terapias que ayuden a niños con autismo, sería tener herramientas para acompañar esa historia de vida y darle la mejor posibilidad de realizar su misión del alma, de sentir que su ambiente familiar los integra, que pueden moverse en entornos cotidianos armónicos. Y eso es la perspectiva que vamos a compartir hoy, no diagnósticos específicos, no terapias o recetas, simplemente reconocer la unicidad del camino de vida de cada niño y ver cómo pueden estar ellos de la mejor manera con las habilidades que eligieron para esta vida y también con específicamente con lo que sí podemos aportarles para, en el caso de niños que están sobresaturados, sobreestimulados o sí, su sistema linfático y su sistema sanguíneo está cargando con demasiada toxicidad que no la están logrando depurar. Para ese caso, sí vamos a ver que hay algunas herramientas terapéuticas. Muy bien, con esta introducción general, vamos a hablar de la primera parte de la presentación, que es señalar que las generaciones más jóvenes que tenemos ahorita, de niños, adolescentes, infantes, personas en general menores de 18 años. Tenemos ahorita el rango, los que tienen entre 5 y 18 años se supone que son generación Z, abajo de 5 años ya se considera generación alfa. Cada investigador tiene sus propias categorías, no es tan relevante el corte exacto de generaciones, pero lo importante es simplemente decir en niños y adolescentes que ahorita están conscientes de haber recibido un diagnóstico de neurodivergencia, es decir, se ha empezado a utilizar esta palabra para decir hay una neuroconvergencia, que yo no me queda claro quién es neuroconvergente, o sea, yo no creo que haya alguien que represente la normalidad cognitiva conductual, ¿no? O sea, no hay un parámetro de decir esto es lo normal y esto es lo divergente, pero bueno, oficialmente se ha popularizado en muchos consultorios de psicología, de psiquiatría, incluso en escuelas. Yo vivo en un pueblito muy pequeño de México y a pesar de lo rural, de lo alejado del pueblo, hace unos meses hubo una campaña de parte del gobierno que se pusieron unos frisos decorativos en la plaza central del pueblo, en una sección dedicada a veces como a proyectos escolares, y ahí se ponían estos frisos decorativos donde decían, encuentra la neurodivergencia de tu niño, celebra la neurodivergencia de tus hijos. Y un poco se están, em, no sé, eh, poniendo tanto énfasis en querer ayudar a los niños bajo esta postura de vamos a identificar las neurodivergencias, que de acuerdo a ciertas encuestas, hoy entre el 70 y 80% de los niños en Estados Unidos, en otros países puede ser mucho menor el porcentaje, pero bueno, la encuesta que pude consultar eran niños de Estados Unidos y se me hizo altísimo el porcentaje. Entre 70 y 80% consideran que tienen una neurodivergencia y se sienten muy orgullosos de su neurodivergencia. Esto tiene dos lados de la moneda. Yo diría, qué bueno que se sientan orgullosos de su identidad. La parte negativa o con ciertos obstáculos es que muchas veces van orientando su visión de vida, orientando su relación con otras personas, van orientando posibles profesiones o vocaciones que van a tener cuando lleguen al bachillerato, cuando eligen una carrera universitaria o algún oficio, si no quieren necesariamente tener una carrera universitaria, que cada vez habrá más formaciones técnicas porque se está diversificando mucho el área laboral. Pero bueno, en general esta vocación de vida, esta imaginarse ellos en roles sociales con otras personas, un fenómeno que se está viendo y hay varios diarios médicos y científicos que están lanzando pues advertencias contra este fenómeno, es que
muchas personas dicen, bueno, como yo tengo aislacionismo social, a mí no me gusta ver a las personas, tengo ese diagnóstico oficial de solipsismo o aislacionismo social, yo no quiero nunca trabajar en una oficina o yo no quiero nunca trabajar, aunque sea desde mi casa, en cuestiones que implican trabajo en equipo. Entonces, este diagnóstico que se hace muchas veces sin una precisión, a ver, ¿de qué es exactamente el solipsismo social infantil? ¿Hay alguna razón fisiológica clara por lo que el sistema nervioso o el cerebro de, de esos niños realmente no pueda desarrollar habilidades de convivencia o encuentre su estilo de convivencia y su estilo de sociabilización, que a lo mejor no será el de otros niños, pero igual hay estilos de sociabilización que no entran dentro de lo automático, ¿no? Pero cuando se da el diagnóstico definitivo de por vida y se crea esta identidad que empieza a verse en generaciones jóvenes, ¿no? De decir, no, es que yo tengo síndrome de déficit de atención y pues nunca voy a querer dedicarme a una profesión que elija concentrarme o que elija, perdón, que implique concentrarme o que implique leer libros, ¿no? Y hay, por ejemplo, científicos que dicen, yo soy adulto, yo soy un científico exitoso y me siento en la categoría, o sea, si escucho este diagnóstico amplio de síntomas, una lista de síntomas pues muy poco claros, que podrían derivar en un diagnóstico de síndrome de déficit de atención, dicen estas personas científicas y científicos adultos, yo entraría en ese diagnóstico. A mí me costaba mucho concentrarme en la escuela, a mí me costaba mucho leer libros. Y si me hubieran dicho, siéntete orgulloso, orgullosa de que no puedas leer libros y nunca lo vas a poder hacer o nunca vas a poder tener una profesión relacionada con la investigación, yo hubiera perdido esta capacidad creativa muy alta que tengo, porque normalmente las personas que no se concentran tan fácil en una sola cosa, sí tienen mucha creatividad, sí tienen como una apertura de visión más amplia que a lo mejor personas que se les facilita el orden metódico y realizar las tareas una a la vez. Y dicen estos científicos, las nuevas generaciones, quizá, ¿no? Nos vamos a perder de miles de nuevas científicas y científicos porque van a crecer diciendo, no, es que yo no puedo leer libros, yo no puedo dedicarme a la ciencia, yo no puedo escribir. Y es algo que se está viendo pues con este tipo de diagnósticos que se dan con, digamos, síntomas pocos claros y con la noción de es algo de por vida y es algo que, digamos, en lugar de que tú uses tu personalidad para adaptarte y dialogar con el mundo, se siembra un poco la expectativa de que tú tienes un rasgo atípico que no te permite integrarte al mundo y que va, por un lado va a ser tu vida más difícil y por otro lado va a requerir que tengas prestaciones especiales o concesiones especiales en los diferentes ambientes en que te muevas. Y esta sobreprotección, sobrediagnóstico, sobre caracterización de los niños y adolescentes, pues está teniendo problemas a nivel escolar, a nivel emocional. Tenemos niños y adolescentes, de nuevo, el país donde más se agudiza esto, porque es el país más, digamos, industrialmente captado, ¿no? Por la industria médica y farmacológica, Estados Unidos, pero en otros países lo empezamos a ver en proporciones más pequeñas. Y es este fenómeno donde los niños ya no quieren convivir en el salón de clases, los niños se sienten muy frágiles, los niños tienen poca cohesión como grupo, a los niños les cuesta desarrollar intimidad y conexión emocional a largo plazo. Y es toda una serie de cuestiones donde esta serie de diagnósticos ha servido no tanto para facilitar la vida a los niños, que sería el objetivo, sino al contrario, para sembrar el pensamiento de que tienen factores en su contra y de que no pueden interactuar con otros niños y de que requieren condiciones muy especiales
para estar seguros y felices, ¿no? Desde esta perspectiva, lo que antes podía ser simplemente un rasgo de personalidad, hoy se etiqueta como trastorno. Y es tan fácil dar el salto a catalogar a alguien dentro de un trastorno que, bueno, puede haber implicaciones también a nivel farmacológico, ¿no? Porque hoy en Estados Unidos, y de nuevo lo tomo como referencia porque es el país donde de repente hay más estadísticas disponibles, pero también influye lamentablemente en mucho de las políticas públicas y de salud que se empiezan a vivir en otros países. Hago la aclaración, ahorita la Administración de Salud de Kennedy en particular está intentando cambiar esto, está intentando revertirlo y desde mi perspectiva está haciendo un buen trabajo. Entonces, cuando hablo de las tendencias de Estados Unidos, hablo antes de Kennedy, ¿no? Ahorita está viendo ese proceso de transformación. Pero bueno, de cierta forma, la industria médica y farmacéutica a nivel mundial tiene esta tendencia a buscar medicar a los niños desde muy temprano y se les medica por eh, razones de peso, se les medica por razones de pigmentación de la piel, se les medica por en este caso, rasgos de personalidad, rasgos de convivencia social que muchas veces forman parte del desarrollo de un niño, que sí puede haber casos de hiperactividad, casos de dificultad para sociabilizar, que están agudizados, pero simplemente por las condiciones del entorno, ¿no? Donde antes un niño una niña, su vida social implicaba estar presente en las actividades, en el juego. Hoy es mucho más fácil desconectarme de la negociación y el diálogo con otros niños, porque si los otros niños no están jugando de la forma que me gusta, yo tengo este mundo del celular donde puedo retraerme en el mundo del celular y ya no tengo que participar de la negociación y del diálogo con otros niños. Ahora, no quiero con esto demonizar a los celulares y creo que en la sociedad actual no hace falta pelearnos con el entorno, simplemente ser conscientes de los factores que están en él. Y un factor importante es que los ritmos de atención, de aprendizaje y de sociabilidad están cambiando mucho por los dispositivos electrónicos. Y en lugar de saltar a la respuesta médica, alópata, oficial que está haciendo, toma tu diagnóstico, toma tu pastilla, sería muy importante decir, hay nuevos contextos, hay nuevas circunstancias, cómo acompañamos a nuestras niñas y nuestros niños en este nuevo entorno. No poner una etiqueta y decir, tienes un trastorno, tienes una neurodivergencia, simplemente decir, estás aprendiendo a crecer en un medio diferente al que yo crecí. Por lo tanto, estás teniendo desafíos, estás teniendo aprendizajes diferentes a los que yo tuve. Y eso no significa que sean malos aprendizajes, no significa que estés condenada como niña o niño a una vida difícil cognitiva o emocionalmente por las circunstancias del entorno. Simplemente las rutas de aprendizaje, las rutas de maduración emocional, las rutas de convivencia serán otras. Y hay que tener paciencia, mucha empatía y estar siempre del lado de los niños, entendiéndolas más allá de etiquetas, ¿no? Porque rasgos humanos que se vivían de otra forma hace 20 años, hoy se están medicalizando, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo que la diapositiva anterior, entonces vamos ahora a decir, los niños en realidad tienen una capacidad para estar en equilibrio y en salud mucho más alta que los adultos, ¿no? Los ritmos de recuperación de todo en los niños, de una fractura, de una cortada, de un empacho estomacal, de cualquier cosa, los niños tienen la facilidad de recuperarse eh, increíblemente rápido. En parte, ¿no? A nivel fisiológico, podríamos decir, tienen muchos péptidos regenerativos, tienen muchas proteínas antioxidantes y antiinflamatorias circulando en sangre, pero más allá de eso, tienen una maleabilidad psicoespiritual y emocional. Y esta maleabilidad es la que les permite a los niños
fluir con su entorno, no quedarse atrapados en una emoción. La viven muy intensamente, eso sí, la procesan, la expresan, la gritan, pero después, ¿no? La emoción pasa y vuelven al presente. Y esa facilidad de los niños es lo que les permite tener en general una salud muy buena, ¿no? Desde muchas perspectivas, ayurvédica, biomagnetismo, em, medicina psicoespiritual, desde muchos enfoques se habla de que las enfermedades de los niños son simples proyecciones del pensamiento de los adultos. Porque si un niño adopta una, y aquí estoy hablando de enfermedades no toxicológicas, porque las enfermedades toxicológicas sí tienen una categoría muy especial donde hay factores químico-físicos que están afectando a la niña o al niño. Pero hablando de enfermedades metabólicas, hablando de trastornos fisiológicos lo que se llama trastornos psicoemocionales, la mayor parte de las veces, de acuerdo a estas diferentes disciplinas, se trata de estados temporales donde el niño está expresando algo que los adultos piensan de ella o de él. Y esto realmente hay mucha documentación, ¿no? Casos clínicos de niños que parecían tener un problema y en cuanto se replantea la visión de los padres o de algunos otros familiares, los niños cambian en automático a tener salud. Entonces, por diferentes factores, sería bueno eh, pensar que los niños la mayor parte de las veces no van a ser pacientes. E incluso para adultos también creo que sería bueno empezar, en lugar de hablar de terapeuta y paciente, de médico y paciente, hablar de facilitadores de herramientas de salud y em, personas en un camino de salud único, ¿no? Porque es un camino, no es una enfermedad específica, no es un diagnóstico específico y no es un solo tratamiento que vaya a ayudar a todos o un solo cambio de perspectiva que vaya a resolver parejo las diferentes historias de vida que tiene cada niño y en realidad también cada adulto. Y parte de aproximarnos, y ahorita ya vamos a entrar tal cual a rasgos específicos de autismo y ver en qué casos sí conviene usar ciertas herramientas terapéuticas, pero es muy importante hacerlo desde un abordaje respetuoso y no invasivo. Un abordaje que implique en realidad, como es lo ideal en toda la medicina y en toda la terapéutica, el cuerpo, la mente, el alma, pero también el entorno. No olvidarnos de que somos seres psicoemocionales, pero también físicos y también electromagnéticos. Y nuestro entorno físico y nuestro entorno electromagnético va a dictar mucho de lo que podemos vivir de nuestra salud en armonía o fuera de armonía. Y ahora entramos, sí, a la parte donde es una realidad que, si bien no al nivel del 80% de los niños, ¿no? Como algunas estadísticas de Estados Unidos lo harían parecer, que ya ahora el 80% de los niños tienen neurodivergencia o tienen algún trastorno mental. No es tan alto el porcentaje, pero algunas estadísticas hablan de que entre 4 y 8% de los niños en la actualidad tienen evidencia clara de procesos inflamatorios en su cerebro, procesos inflamatorios crónicos derivados de la exposición a químicos y metales pesados. Y estos procesos inflamatorios crónicos sí afectan la función cognitiva, sí afectan rasgos de sociabilización social y también muchas de las veces, y que quizá es el rasgo que más personas asocian al autismo, una sensibilidad muy alta a factores como sonido, tacto, en ocasiones olores, en ocasiones también estímulos visuales. Esta hipersensibilidad
sensorial no está, digamos, en la mayor parte de los casos, ligada a una anatomía específica del cerebro. En realidad hemos visto en otras de las sesiones que no hay una anatomía normal del cerebro, ¿no? Se estima que la visión del libro de texto, ¿no? La primera persona en modelar cerebros con gran profundidad fue Ramón y Cajal, este neurólogo español que a inicios del siglo XX él tenía un gran don para la ilustración anatómica y hizo una serie de dibujos a partir de 40 cerebros distintos y cerebros humanos y fue tal su nivel de calidad en los dibujos que hemos un poco, bueno, se sigue usando la ilustración de Ramón y Cajal para generar modelos computacionales, para generar representaciones gráficas del cerebro, como si hubiera un solo modelo de cerebro, pero en realidad se estima que la mitad de la población tiene menos de 60% en común con este cerebro de Ramón y Cajal, o sea, el cerebro prototípico, el cerebro sano, para el 60% de la población no existe. Y la localización de funciones, lo que muchas veces se habla a veces de, nos afectan mucho los aparatos electrónicos porque cambian, bueno, nos estimulan mucho la corteza prefrontal y nos quitan capacidad de atención, ¿no? O se habla de que las emociones están en el hipocampo. O se habla de que en lóbulos laterales tenemos coordinación motriz y a veces ni siquiera es parejo. O sea, algunos investigadores proponen funciones en alguna región del cerebro y otros investigadores proponen la misma función en otra región del cerebro. Y la razón es muy sencilla, dependiendo de las herramientas de medición de actividad electromagnética en el cerebro, puede variar lo que detectamos. Y en realidad los estudios más completos que se han hecho con mejor equipo y cubriendo todas las zonas del cerebro, han demostrado que para cualquier actividad que realicemos, ya sea una recepción de estímulos sensoriales, ya sea habla, ya sea movimiento, para cada actividad que realizamos, todo nuestro cerebro se estimula. ¿Por qué? Porque el cerebro en realidad no es este órgano maestro, esta computadora que lo controla todo. El cerebro es una caja de resonancia, como nos lo enseñaba hace 8000 años la medicina china. Es una caja de resonancia donde se integra la conciencia biológica de las diferentes partes del cuerpo. El sistema nervioso nos sirve para dar órdenes desde el cerebro. El sistema nervioso sirve para coordinar la conciencia local de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, de entrada, ya tenemos una caracterización del autismo de una manera muy diferente. No se trata de que el cerebro de los niños con autismo esté dañado o tenga una anatomía diferente, ni siquiera se trata de que la inflamación por químicos o metales pesados haya dañado la función neuronal. Se trata simplemente de que estos químicos y metales pesados, igual que las frecuencias electromagnéticas de aparatos electrónicos, están creando ruido que impide una integración armónica de toda la conciencia corporal, ¿no? Entonces, ¿por qué niños con hipersensibilidad sensorial? O sea, a mí me gustaría empezar a denominar cada condición, cada peculiaridad del niño con un término muy específico, no decir, cada niño autista tiene mucha sensibilidad al ruido, ¿no? Sino decir, los niños con hipersensibilidad acústica o hipersensibilidad táctil, ¿no? Porque no siempre todos comparten una hipersensibilidad en todas las áreas, pero decir, cuando sucede estos casos de hipersensibilidad, no es por una falta o una falla fisiológica de su cerebro, es porque la capacidad de recibir la información táctil o acústica o visual está siendo enturbiada, está siendo obstaculizada por la acumulación de químicos y en realidad yo diría no solo en el sistema nervioso, sí es donde tenemos los datos disponibles porque seguimos creyendo que el cerebro controla las actividades del cuerpo, entonces cuando se han hecho
estudios científicos de morfología cerebral en niños con autismo se hacen porque se cree que el cerebro es la única fuente de control y de información. En realidad, y lo vamos a ver un poco más adelante en tratamientos, para ayudar a un niño con hipersensibilidad sensorial de cualquier tipo, que tiene estos elementos altos de toxicidad en su organismo, no basta con hacer un tratamiento local del cerebro. En realidad, los tratamientos más efectivos son los que ayudan a quitar esta acumulación de químicos y metales pesados de vía sanguínea, de vía linfática, claro, también de vía nerviosa. Pero no se trata de cambiar solo el nivel de toxicidad en el cerebro, se trata de ayudar que la comunicación de todo el cuerpo sea libre de impedimentos, libre de disruptores del campo electromagnético local, ¿no? De cada zona de nuestro cuerpo, y cuando permitimos que esta comunicación, este flujo de la conciencia corporal y su retroalimentación entre las diferentes partes del cuerpo y esta, eh, pues, ruta de integración que es nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, cuando todo está comunicándose en armonía, hay muchos casos, ¿no? Documentados de niños con hipersensibilidad acústica o bien con imposibilidad o una fuerte resistencia a comunicarse verbalmente porque no tenían la manera de coordinar el proceso de percepción y expresión que pasan a poder, ¿no? Tener comunicación verbal plena. No todos los casos, algunos, porque depende, de nuevo, cada historia de vida es específica y ahorita vamos a ver un poco más adelante casos donde niñas o niños realmente no quieren tener la comunicación verbal y cómo es importante también respetar esa peculiaridad y esa decisión de vida. Pero un amplio porcentaje de los niños que presentan hipersensibilidad sensorial, que presentan dificultades de expresión verbal, que presentan también una hipersensibilidad a interacción social, se ven beneficiados de eliminar estos tóxicos de origen químico y esta acumulación de metales pesados. Los procesos inflamatorios bajan, la comunicación corporal retoma los niveles y las rutas habituales y, y los síntomas pueden cambiar drásticamente, ¿no? O las peculiaridades de percepción que una niña o un niño tiene hoy pueden ser muy diferentes mañana cuando se usan este tipo de tratamientos enfocados a simplemente permitir la comunicación de los diferentes vectores de conciencia en el cuerpo. Ahora, por otro lado, se habla de que factores ambientales desde la gestación influyen en el desarrollo del cerebro. Yo lo incluyo aquí porque es una, digamos, un argumento que muchos científicos presentan. Y sí, es cierto que en zonas muy tóxicas o poblaciones donde el entorno está altamente contaminado, se ha visto que, bueno, no solo anomalías morfológicas en el cerebro, sino anomalías morfológicas en otros órganos, en sistema circulatorio, en sistema linfático, incluso, es decir, cuando un niño se está gestando y su mamá vive en un ambiente con alta toxicidad, es más fácil que el niño nazca con ciertas anomalías morfológicas. Ahora, estas anomalías morfológicas mm, son un resultado del ruido eh, electromagnético y el ruido fisiológico que implica crecer, ¿no? Con estos disruptores, en este caso químicos y metales pesados, que impiden el desarrollo estándar, el desarrollo que consideraríamos la anatomía exacta. Pero de nuevo ahí hay que considerar que hay un espectro, ¿no? Como les decía hace rato, del cerebro de Ramón y Cajal, realmente también todo en nuestro cuerpo
desde la disposición de las venas y arterias cardíacas y pulmonares, desde la forma de nuestro hígado, de nuestro páncreas, todo está en un espectro de variación, ¿no? No existen dos hígados iguales, no existen dos corazones iguales. Entonces, realmente a veces se le concede una importancia excesiva cuando se identifica, no sé, por ejemplo, un corazón que se sale un 30% de la morfología estándar, cuando muy probablemente todos tenemos un corazón que se sale 25% de la morfología estándar, ¿no? No es visible o no es notable o no se percibe, digamos, en un análisis de ritmo, en una auscultación para escuchar los latidos, cuando estás hasta el 25%. Cuando estás hasta el 30% de alejamiento de lo que se considera la morfología cardíaca normal, entonces ahí ya dices, ah, tienes una malformación, pero en realidad habemos, ¿no? Millones de personas que oficialmente, si se nos hiciera una tomografía de todo el cuerpo y se hiciera una medición analítica, geométrica de cada órgano, todos tendríamos anomalías morfológicas. Entonces, simplemente tomar en cuenta que sí hay, habemos muchísimas personas que tenemos un neurodesarrollo incompleto o que nuestro cerebro no se va a ver igual que el del libro de anatomía. Sin embargo, eso no determina en absoluto la calidad de vida que vamos a tener ni la facilidad para tener procesos cognitivos y sociales que no se sientan abrumadores, ¿no? En la gran mayoría de los casos, cualquier cerebro, si se utilizan herramientas de armonización, primero a nivel fisiológico, quitar toxicidad, después a nivel electromagnético y emocional, permitir nuevos campos de comunicación entre las diferentes zonas del cuerpo, va a haber posibilidad de que se tenga una experiencia de vida, sí, dentro de la particularidad que tenemos cada uno de nosotros, pero sin necesariamente caer en esta categoría de una anomalía morfológica equivale a una condición de por vida, porque somos más, mucho más que la dimensión física de nuestro cuerpo y mucho más que un modelo de anatomía exacto, ¿no? Cada cuerpo tiene una anatomía diferente. Ahora, de nuevo, no para cada niño, para cada niña, va a ser viable la ruta de eliminar toxicidad pues, de las tres vías principales, que es para mí la base de toda la salud. Si eliminas toxicidad de tu vía linfática, de la vía sanguínea y de la vía nerviosa, que son los canales de comunicación, de conciencia, de circulación de nutrientes en el agua de nuestro cuerpo. El cuarto sería la fascia. Si tienes terapias de eliminación de toxicidad en estos cuatro canales, pues muchas de las funciones, tanto cognitivas como fisiológicas, se van a armonizar. Ahora, hay niñas y niños que su peculiaridad de procesamiento del entorno, su peculiaridad cognitiva, emocional, conductual, no está ligada a toxicidad. Para esos niños habrá que ver específicamente cuál es su misión de vida, intentar entablar comunicación con ellos de otras maneras, pero bueno, eso es una diapositiva adelante. Esta diapositiva está enfocada en niños que sí tienen hipersensibilidad, que tienen desafíos cognitivos o de sociabilización, que se pueden simplificar mucho, que pueden cambiar drásticamente si se usan terapias de desintoxicación y terapias de recomunicación o readaptación de conciencia a través del sistema nervioso. Una de las terapias disponibles es la estimulación transcraneal electromagnética. Esta es la más aceptada por la medicina alópata. Hay clínicas en varios países de América Latina dedicadas específicamente a tratar niños a los que se les ha categorizado con el diagnóstico de autismo. Se usa la estimulación transcraneal electromagnética que estimula con frecuencias armónicas diferentes partes del cerebro
Oficialmente se supone que se estimula la regeneración neuronal y que cambia el mapa morfológico del cerebro para hacerlo más normal desde la perspectiva de la medicina holosómica que yo manejo y una medicina donde toda la comunicación corporal se basa en la conciencia de los péptidos, las proteínas, estos holosomas que integran las células, pero también integran la sangre, integran el fluido cerebroespinal, es decir, todo nuestro cuerpo, la unidad base de conciencia es mucho más pequeña que las células y cuando tú estimulas con terapia transcraneal electromagnética, lo que en realidad estás facilitando es que estos solosomas, estos neuropéptidos que estaban aislados en una zona específica del cerebro, sean estimulados, reciban instrucciones diferentes, armónicas, para entablar mayor comunicación. Y realmente no es necesario un cambio en la morfología del cerebro, simplemente con la estimulación de la conciencia de los neuropéptidos, de entablar diálogo, de migrar, porque hemos visto que los neuropéptidos pueden transitar libremente de una neurona a otra y pueden transitar libremente de el bulbo raquídeo, pasar a columna vertebral y pueden viajar por todos los nervios del cuerpo. Entonces, cuando consideramos que la conciencia de los neuropéptidos, de estos holosomas neuronales, puede simplemente retomar la comunicación solo con un poco de información diferente, entendemos por qué la estimulación transcraneal electromagnética puede ser muy efectiva para algunos casos. No, en ocasiones es suficiente con esta estimulación para que el cerebro tome conciencia de que hay toxicidad que estaba creando estas barreras de comunicación. Los neuropéptidos estimulados entablan rutas de comunicación alterna alrededor de las acumulaciones tóxicas y ya que se entablan las rutas de comunicación alterna, se pueden establecer, ¿no? Estrategias biológicas de depuración de forma natural. La mayoría de los casos, sin embargo, solo ven un avance parcial, es decir, se disminuye la hipersensibilidad, se disminuye la dificultad de sociabilización digo, es buena la terapia transcraneal electromagnética, pero sería mucho mejor si se apoyara o si se volviera más común apoyarla en algunas de las otras opciones, ¿no? Aquí en el grupo de Anamaya se ha hablado mucho de la terapia con agua de mar. Yo específicamente recomiendo el plasma Quinton o plasma de vórtice marino profundo porque tiene un tratamiento muy especial para hacerlo fácilmente asimilable a la vía linfática y cuando este plasma de vórtice marino profundo con una filtración muy específica para que los minerales que pasen tengan un tamaño de 0,2 micrones, muy fácil de absorber por la vía linfática, lo que sucede es que estos minerales empiezan casi de inmediato a favorecer la producción de nuevos aminoácidos. Y cuando hay nuevos aminoácidos, hay nuevas vesículas de conciencia biológica que van a permitir generar péptidos depurativos, van a permitir generar proteínas antioxidantes y van a hacer posible la regeneración de vías de comunicación y la expulsión de diferentes factores de toxicidad del cuerpo. Una alternativa al plasma de Quinton intravenoso son las terapias de quelación intravenosa. Sin embargo, para niños yo no las recomendaría porque pues es un proceso metabólico demandante la quelación. Y nuestro cuerpo, esto no es algo tan estudiado, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar péptidos y proteínas quelantes, es decir, que eliminan metales pesados de forma natural. Y lo único que necesita es minerales en el tamaño correcto, en la proporción correcta. Por eso es que la terapia intravenosa de plasma de Quinton puede hacer maravillas para depurar sin necesidad de una quelación con medios químicos, que es dentro de las terapias intravenosas la ruta habitual. Otra terapia que cumple el mismo objetivo
de estimular la producción natural de péptidos y proteínas, tanto antioxidantes como de eliminación de toxicidad por químicos y por metales pesados, es la terapia de irradiación en sangre con luz ultravioleta. Esencialmente lo que hace esta terapia es energizar todos los aminoácidos en nuestro torrente sanguíneo, y a partir de esta energización favorecer que el cuerpo se sienta con recursos energéticos para iniciar la producción de nuevos péptidos, nuevas proteínas que van a cumplir esta función específica de aislar los agentes de toxicidad y facilitar sí, su expulsión tanto a través de el sistema de glándulas sudoríparas como a través del sistema de excreción intestinal, que son las dos principales formas por las que es posible estimular la expulsión natural de estos agentes de toxicidad. Hay otra terapia poco conocida, es una empresa que se llama, eh, bueno, no lo sé pronunciar en inglés, pero es algo como Ares Technologies, y ellos desarrollaron unos dispositivos de uso personal no electrónicos, usan una tecnología que toma, digamos, recicla la energía natural de tu cuerpo, el campo electromagnético de tu cuerpo, y l- focaliza las frecuencias armónicas para, digamos, modular que todas las frecuencias de ruido, todas las frecuencias que estaban confundidas en tu organismo por todo el ruido de aparatos electrónicos que hay alrededor de nosotros, que se transformen. Es un aparato que es eh, controversial porque hay muchos aparatos en el mercado que aseguran hacer esto. Sin embargo, en lo que yo he podido investigar, ninguno tiene un trabajo de desarrollo tan específico como el de esta empresa, ¿no? Y en su sitio web uno puede ver todos los modelos de ingeniería, comparten los planos, o sea, pueden ver que realmente la tecnología detrás de este principio de resonador armónico se ha estudiado por científicos de diferentes partes del mundo, se han medido los resultados, y específicamente en el caso de niños con hipersensibilidad sensorial, con ataques de pánico, con crisis de ansiedad, con muchos elementos, digamos, disruptivos de una cotidianidad pues más fácil de llevar para la niña o para el niño. En el momento de empezar a usar estos dispositivos personales, mejora muchísimo la experiencia cotidiana, hay menos momentos de crisis, hay menos hipersensibilidad. Entonces, bueno, todos estos recursos se pueden ir sumando, se pueden explorar de acuerdo también a la intuición de cada mamá, papá, consultar con sus hijos, intentar ver cuál herramienta o cuál combinación de herramientas podría ser la más idónea. Y aquí hago una pausa breve para leer algunos comentarios, y también eh, después de la pausa. eh, bueno, en realidad todavía no hay preguntas, entonces Gloria, no sé si tú quisieras compartirnos em, la información que habíamos hablado que Sí, podemos. claro que sí. Sí, Sí, con gusto, Carlos. Gracias por la oportunidad. Bueno, chicos, quería informarles que todos aquellos que tomen las terapias con Carlos y justamente las terapias emergentes y naturistas de las que acaba de comentarnos en la ponencia, es acerca de todo lo que él está trabajando en su clínica. Él tiene, creo, una clínica en Centro de México y uno en donde él vive. Así que tienen varias opciones. En donde él vive, el costo es un poco menor. Hay descuento para aquellos que sean parte de Anamaya, así que pueden
tomar sus sesiones diciendo que son de Anamaya para que puedan tener su descuento. Y una vez que toman ustedes una sesión con él, acceden gratis por un mes a Emma, al uso de Emma, que es el asesor experto en diseño humano, y también ingresan gratis al club de medicina holosómica, que es en donde les estamos ofreciendo la formación de diseño humano con Aida Elías. Aida es esposa de Carlos, así que entre ellos dos nos comparten toda esta maravillosa información semana a semana para poder complementar todo este trabajo terapéutico que hacemos con las personas que toman las terapias. Así que tienen esa posibilidad. Otra cosita, si desean aprender más de todo esto que comenta Carlos, pueden tomar el diplomado en diferido. No tiene el mismo costo, el costo es a mitad de precio. Pueden ir pagándolo en cuotas hasta 3 o 4 meses y durante todo ese tiempo ustedes se quedan como parte del club de medicina holosómica, llevando la formación también de diseño humano de forma gratuita. O sea, cada vez que toman una terapia, cada vez que toman la membresía de Emma, que mensualmente es 280 pesos mexicanos, en otros países serían $15 mensuales, ustedes ingresan o acceden gratis a la formación de diseño humano con AIDA. Tienen esas facilidades y muchas más una vez que son parte del club. Bueno, y bueno, eso sería todo con respecto a lo que es información. Por ahí, a ver que Marcus nos cuenta el precio. Bueno, depende de la terapia. Yo les doy el link, ahorita les voy a poner el link por aquí para que se comuniquen directamente con Carlos. Él les va a dar, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, las terapias que necesiten, ¿vale? Y bueno, Ileana dice, buenas tardes. ¿Dónde vive y en qué lugar es? Bueno, esa respuesta lo puede responder Carlos. Gracias, Carlitos. Por aquí voy a poner el link para que se comuniquen contigo directamente y puedan agendar su consulta contigo primero y ya después la terapia que bueno, que les conviene hacer de acuerdo a su condición. Gracias. Gracias, Gloria. Bueno, siguiendo aquí con las opciones disponibles, la más común que se puede encontrar, primero responder rápido, la clínica donde yo doy terapias está en Metepec. Antes daba terapias también en mi pueblo que se llama Jiquipilco, pero solo también para que aclarar eso, ahorita ya solo está haciendo en Metepec, que es una ciudad como a 1 hora de Ciudad de México. Pero para personas que estén en otros países, que quieran un tratamiento local, la cámara hiperbárica para niños con autismo da resultados muy buenos y es más barata que la estimulación transcraneal electromagnética. Depende del lugar que ustedes se encuentren en su ciudad o la ciudad más cercana que le ofrezca, pero la estimulación transcraneal tiende a ser bastante cara. La terapia hiperbárica es más accesible y genera resultados bastante similares. En apariencia no habría vínculo entre ellas porque en una se estimula la comunicación a través de estímulos eléctricos, en la otra lo que se hace es una oxigenación de todo el cuerpo en una cámara a presión, pero lo que sucede con la cámara hiperbárica, más allá de la oxigenación, es que el proceso de presurización del citoplasma, de todas las neuronas, de todo el tejido interconectivo, hace que parte de las barreras de comunicación por toxinas acumuladas cambien de posición, ¿no? Y aunque cambie de posición nanómetros, al momento de volver a expandirse el citoplasma de nuestras células, que tuvo una comprensión ligera por el efecto de la alta presión de la cámara hiperbárica, al momento de volver a su, digamos, densidad habitual, en ese momento se abren rutas de comunicación alrededor de las barreras generadas por esta acumulación de toxinas. Entonces, la cámara hiperbárica, hay muchos casos documentados de niños con autismo que tienen o con el diagnóstico de autismo, mejor dicho, porque, insisto, cada niño tiene su propia historia de vida, pero muchas dificultades cambian drásticamente antes y después. A veces 3 sesiones de cámara hiperbárica marcan toda la diferencia, a veces requieren más de 3,
pero es una excelente opción para quien le interese. Y bueno, otros enfoques, realmente también hay muchos testimonios de personas que a través de combinación de yoga y terapia con cuencos tibetanos, o la combinación de cuencos tibetanos y CBD, han visto mejorías drásticas en el manejo de estímulos para niños con diferentes casos de hipersensibilidad, ya sea a estímulos sensoriales o estímulos sociales, ¿no? Por lo tanto, eh, hay muchas opciones a explorar. Lo importante o mi recomendación sería tener muy presente que todo proceso del cuerpo últimamente es un proceso de comunicación de la conciencia de cada uno de los órganos con las vías de circulación de recursos, que de nuevo repito son linfática, sanguínea y nerviosa. Desde una perspectiva espiritual también habría que ver que más allá de casos donde haya factores de toxicidad física o de alta sensibilidad a estímulos electromagnéticos, que puede ser modulada y que puede, digamos, cambiar drásticamente la experiencia cotidiana de vida de la niña o del niño, también hay casos donde hay almas que vienen a observar el mundo de manera diferente, ¿no? Y que no, digamos, su experiencia de vida no está siendo alterada ni por la sobreestimulación electromagnética, ni por la acumulación ambiental de toxinas a la que estamos expuestos, sino que realmente su conciencia, su alma, está eligiendo habitar el cuerpo de una forma en la que no va a desarrollar el mismo rango de actividades que personas que sí venimos a sociabilizar, que sí venimos a participar de una forma más activa en el diálogo material con nuestro entorno. Hay personas que sí realmente presentan una neurodivergencia. Mi postura es que son el mínimo de personas, o sea, realmente un poco así como cuántos seres humanos nacen para ser monjes tibetanos o ascetas o místicos de alguna otra tradición espiritual y que la mayor parte de sus años las van a pasar en un monasterio o en una cueva viviendo en soledad y en silencio. Sí, hay personas que vienen a esa misión de vida específica, hay personas que eligen un vehículo físico, un cuerpo que les permite tener esta soledad y este silencio interior de una forma permanente. Sin embargo, son una minoría, ¿no? Aprender a eh, realizar pruebas kinesiológicas, que sería el método que yo recomiendo, para detectar si hay nivel de toxicidad elevada, sería el primer paso. Si hay nivel de toxicidad elevada o nivel de reacción alta a estímulos electromagnéticos, en la prueba kinesiológica se arroja eso y podemos desarrollar cualquiera de las terapias disponibles para armonizar y disminuir los efectos de esa sobreexposición, ¿no? a los factores ambientales. Pero si con la prueba kinesiológica se observa que ese niño no tiene acumulación de toxinas y no tiene tampoco una respuesta aguda ante la estimulación electromagnética, estamos hablando que estos niños realmente sí vienen a desempeñar un trabajo de ascetas o de místicos con una misión de vida muy diferente, digamos, a la de la mayoría de la población. Y para niños, si ustedes tienen en su familia, en su red de amigos o conocidos, tienen a algún niño que ya ha pasado por pruebas de toxicidad ambiental o electromagnética y que se ha visto que realmente están saludables, que no tienen ningún factor que esté disrumpiendo o interrumpiendo el flujo de conciencia biológica, es muy probable que sea uno de estos casos minoritarios. Y para este perfil específicamente, me gustaría recomendarles, por alguna razón no quedó en la presentación, bueno,
lo voy a escribir aquí. Ah, no, sí, sí está acá. Les voy a recomendar buscar en YouTube un canal que se llama Telepathy Tapes, que son una serie de documentales de padres con hijos autistas no verbales, pero que ya entablando comunicación con el niño por telepatía, a veces los padres desarrollan o el niño mismo estimula en la madre, el padre, la sensibilidad para poder tener esta comunicación telepática. A veces se busca la ayuda de facilitadores expertos en comunicación telepática para tener este diálogo. Pero estos niños, ya ustedes, es un canal de YouTube muy interesante, pueden ver que hay una evidencia muy amplia de que tienen habilidades que van mucho más allá del lenguaje, y que no tienen que ver con una morfología especial del cerebro o no tienen que ver con una disrupción, de nuevo, por factores externos. Simplemente su alma eligió tener estas habilidades sobresalientes o fuera de la norma en esta vida específica. Y estos niños, ¿no? A veces se habla de que el término autista puede ser, pues, no el término más amigable para ciertas personas. En particular, esta serie de niños cubiertos en los documentales de Telepathy Tapes, ellos dicen, yo soy de los pocos niños que sí, efectivamente soy autista. Y a mí me gusta decir que soy autista porque implica una vocación de vida hacia la autoobservación, y desde ese interior puedo hacer toda una serie de funciones armonizantes para mi entorno. Puedo comunicarme con otros niños con estas mismas habilidades. Puedo realizar toda una serie de rituales espirituales en una forma muy diferente de las tradiciones normales, como yo les mencionaba hace rato, de místicos o ascetas que están en un linaje espiritual tradicional. Estos niños son maestros espirituales, pero que tienen una comunicación mucho más directa con otros planos y que no necesitan desarrollar esta profunda conexión espiritual, digamos, con años de meditación, de silencio. La tienen integrada en su conciencia de vida desde un inicio, ¿no? Y simplemente ese es un documental donde está como muy estudiado, muy bien presentado los diferentes factores de cómo podemos reconocer cuando un niño tiene estas cualidades, y al mismo tiempo saber que muchos niños que de repente se meten bajo el diagnóstico de autismo, en realidad son otros factores o es otra historia de vida diferente a la de estas personas que realmente son místicos o maestros espirituales que tienen esta posibilidad desde el momento de nacimiento y que no tiene que ver con su anatomía ni con la exposición a ningún factor ambiental. Y bueno, desde esa perspectiva, quisiera eh, regresar con los principios generales que vimos. Uno, recordar que el diagnóstico no siempre equivale a una realidad, que vivimos en una época donde la ciencia se basa en una categorización e intentar simplificar procesos de vida que en la práctica son mucho más amplios y que no caben dentro de una sola etiqueta. Recordar que la ciencia es un estudio de la naturaleza, pero que la espiritualidad es inseparable de la naturaleza, ¿no? Entonces, hablar de conciencia es imprescindible para hablar de cómo las funciones o casos específicos de hipersensibilidad sensorial o social eh, tienen que abordarse también con una perspectiva amplia de lo que es la conciencia corporal y los significados de que nuestro cuerpo es un diálogo abierto y que incluso, por ejemplo, en el caso de niños con estas habilidades telepáticas y estas habilidades
que van más allá del espectro que normalmente tenemos accesibles los humanos. Incluso ellos podrían elegir cambiar su misión de vida y desarrollar em, habilidades cognitivas y sociales tradicionales, porque últimamente no es la anatomía, ni siquiera es a largo plazo, porque la toxicidad ambiental y electromagnética se puede resolver, pero a largo plazo el camino de vida que elige cada uno es directamente un diálogo entre el alma y el cuerpo. Entonces, todas las terapias, desde la perspectiva holosómica, van encaminadas simplemente a mejorar la circulación de agua biológica, mejorar los niveles de energía en toda el agua biológica, tanto de tejidos conectivos, vías de circulación y tal cual órganos o colecciones de células, para simplemente que la conciencia de nuestra alma tenga más opciones de diálogo y más opciones de acción colaborando con nuestro cuerpo. Pero últimamente el proceso de vida general, la conciencia del alma y lo que está eligiendo experimentar y aprender en esa ruta de vida y en ese momento de vida, son partes también importantes de considerar en la ecuación. El niño, ya sea que tenga habilidades sobresalientes o no, la niña, ya sea que tenga solo algo temporalmente por factores tóxicos, o bien que tenga realmente esa vocación de vida enfocada a una espiritualidad profunda y una vida interior más que una vida exterior. En cualquier caso, los niños están para ayudarnos a aprender de nuestros propios procesos como adultos y también para dar testimonio, ¿no?, de la amplia flexibilidad y adaptación de nuestro cuerpo para vivir de vida más, perdón, de forma más armónica. Y por lo tanto, la invitación siempre es escuchar la historia de vida de cada niño, de cada niña, y sí, a acercarse a terapias donde sean relevantes. De nuevo, repito, lo principal sería hacer una prueba kinesiológica para intentar detectar hipersensibilidad por factores toxicológicos o electromagnéticos, y ya de ahí se puede perfilar el conjunto de terapias que sirvan para cada niño, ¿no? Y bueno, si alguien puede encontrar alguna de las terapias que recomendé aquí en su ciudad, maravilloso. También está la opción en la página que les dio Gloria de tener una asesoría por videollamada conmigo. Y bueno, si alguien quisiera compartir alguna pregunta ahorita en el chat. Eh, a ver, ya hay alguna. Pues Ceci nos dice, la cámara hiperbárica puede ayudar a una niña de 8 años que no sabe manejar sus ataques de ira. Y ella misma dice, quiero que no llegue, pero no lo puedo manejar. De hecho, queda exhausta. Bueno, esto es muy interesante. Gracias por esa pregunta, porque es una niña, por lo que entiendo, no tiene aún desde digamos, el enfoque que hayan seguido sus papás hasta ahora, no tiene el diagnóstico de autismo. Sin embargo, sí tiene esta realidad específica de la que ella misma es consciente, de que no quiere que lleguen los ataques de ira. Em, Sin lugar a duda, la ira, sobre todo si ella dice que no le deja con esta sensación de que me agotó, no quería que llegara y sin embargo llegó. La cámara hiperbárica sí puede ser de gran ayuda. Habría que ver específicamente en meridianos de medicina china qué, eh, qué acumulación o disrupción de circulación de los meridianos que comunican al hígado con la garganta eh, puede estar, ¿no?, facilitando esta acumulación explosiva de energía, y al final el diálogo entre hígado y garganta y todo, obviamente, toda la conciencia corporal que va a mediar, o sea, porque en medicina china se estudian, sí, hay meridianos específicos, pero más allá de eso, todo nuestro cuerpo está
en diálogo constante. La medicina, la cámara hiperbárica, yo la recomendaría, sería cuestión de explicar a los papás cuál es el objetivo específico, ¿no? Podría hablarse a nivel fisiológico, puede haber una sobreestimulación. Bueno, no, es que a nivel fisiológico no se reconoce socialmente que el hígado esté relacionado con la ira, pero bueno, habría que ver cómo planteárselo a los papás y sobre todo a la niña para que se haga el proceso de una manera consciente, que se invite a los diferentes órganos a comunicarse más fluidamente para que no haya esta necesidad de comunicar de forma abrupta o explosiva y definitivamente sí creo que la cámara hiperbárica podría ayudar. No sé si alguien más quiera escribir una pregunta en el chat. Mm, eh, bueno, creo que por ahora no Mi hay más estimado preguntas. Carlos. Entonces, si alguien quiere Hola, también por micrófono decirle. hola, hola. Hola, ¿sí? Hola, mi estimado Carlos. Soy Melba Laos de Perú. Hola, Estoy Melba. escuchando sobre el tema y interesante de veras. Pero yo tengo mi nietecito, ahí va mi pregunta, que tiene Claro. ya 3 años y medio y él desde pequeño no hacía contacto visual. Cuando yo les llamaba por su nombre, no me escuchaban. Yo pensé que estaba sufriendo de un problema de audición. Pero no era así, cuando me acercaba y le hablaba a su oído cerca, recién volteaba, ¿no? Y aparte de eso, él tiene un problema de lenguaje, es decir, ya tiene 3 años y medio, el próximo año en marzo cumple 4, y hasta el momento no puede hablar palabras así completas, ¿no? Sino apenas indica con su dedito o dice agua, pan, lo que a él le apetece en ese momento. Pero que haga conversación con nosotros, no lo está haciendo. Entonces yo ya tengo ese temor de lo que he escuchado y estaba indagando sobre autismo, que él vaya a tener este diagnóstico, ¿no? No, no, sus padres, que es mi hijo y mi nuera, no, todavía no lo han llevado a un especialista, en este caso sería un neuropediatra, ¿cierto? Entonces, como te digo, hasta ahora se le trata de hablar, comunicarnos con él y él no hace contacto visual. Pero sí, él es muy sociable, muy alegre, bailarín, cantarín, todo. O sea, él no se aísla, no se golpea ni Mm, nada de eso, ¿no? Entonces, me claro. confunde, ciertamente. Sí, Con tu experiencia, de repente me puedes apoyar en ese aspecto. muchas gracias, Melba. Sí, es una pregunta que nos aporta mucho, porque yo de repente me quedo bastante en la parte teórica y no entro a casos prácticos. Este es un caso que nos dice dos cosas. Tu nieto busca comunicarse, eso es muy importante, y tu nieto es alegre, es sociable. Entonces, ahí estamos hablando de que lo más probable es que entre en la categoría de niños que su comunicación holosómica, su comunicación entre los péptidos que regulan todas las funciones del cuerpo, está siendo obstaculizada por algún factor de toxicidad, ya sea ambiental o ya sea electromagnética. Y bueno, el neuropediatra dentro de la alopatía sí sería como quien haría un diagnóstico. Sin embargo, la mayoría de los neuropediatras se enfocan en marcas de desarrollo de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, bueno, si no tiene el lenguaje ya desarrollado cerca de los 4 años, vamos a hacer estudios de resonancia para observar su cerebro y ver qué puede no estar funcionando. De nuevo, yo repetiría lo que decía hace un rato. No podemos hablar de que un niño, por ejemplo, con las características muy particulares de tu nieto, tiene autismo o tiene una anomalía morfológica, tiene su historia de vida particular, en donde es un niño sociable, risueño, quiere comunicarse y algo le está obstaculizando la comunicación que él querría o que está explorando o está explorando a su propio ritmo. Y parte de que está explorando a su propio ritmo, sí puede estar ampliamente marcado porque hay, ya sea en vía nerviosa o linfática, una acumulación de toxinas.
que puede venir de varios lados. No, en su momento no lo puse en la presentación, pero creo que aquí hay que tocarlo y es importante. eh, no todos los niños reaccionan de forma similar a las vacunas, pero y las vacunas no son un plan malvado para dañar a todos los niños del mundo, pero las vacunas sí son un medicamento o un procedimiento profiláctico de prevención poco estudiado, altamente riesgoso. No se pueden hacer pruebas clínicas simplemente porque no, nadie consentiría en dar a sus niños pequeños para experimentación. Por lo tanto, los protocolos de aprobación de vacunas no llevan la misma rigurosidad de otros procesos, aún dentro de la industria farmacéutica que tiende a saltarse barreras y a no ser tan vigilante de los efectos adversos que se puedan presenciar. Y además está la parte de que por una lógica farmacéutica, simplemente es decir, nosotros creemos, de acuerdo a estudios parciales no definitivos, que las vacunas son vitales para la prevención de enfermedades. Tenemos conciencia de que hay muchos efectos adversos, pero se consideran un mal necesario versus la teórica protección que dan y tienen el estatus legal en Estados Unidos, en Europa y en varios países donde los fabricantes de vacunas están protegidos contra demandas que no demandas económicas, sí se puede demandar, aunque es complejo, pero sí se puede pedir una restitución de daño en casos de niños que se ha comprobado que la toxicidad en vacunas les ha modificado o les ha, digamos, creado efectos en el sistema nervioso que afectan su calidad de vida, pero lo que no se puede hacer es demandar a una empresa de vacunas y buscar que se suspendan operaciones. No pueden suspender operaciones porque tienen un estatus legal donde se consideran un fabricante de primera necesidad que está por encima de la ley, por así decirlo. Y esto, desde mi perspectiva, no es una conspiración para dañar a los niños, no significa que los doctores, los pediatras sean irresponsables por recomendar las vacunas, simplemente significa que estamos en una herencia de la medicina europea del siglo XIX, que tenía poca información sobre el origen real de las enfermedades. Tienen este concepto de las vacunas que tiene muy pocas modificaciones desde Pasteur hasta hoy. El aislamiento de las supuestas partículas que se llaman virus continúa con muy poca precisión científica. Se requiere de muchos coadyuvantes químicos, muchos elementos cuya toxicidad está comprobada para fabricar una vacuna. Y sí es un hecho que no es el único factor, pero había que mencionarlo y quizá en la presentación se me pasó o me distraje, junto con las hormonas, junto con todos los químicos adicionados a los alimentos y junto con el número cada vez más omnipresente de aparatos electrónicos y de frecuencias de telecomunicaciones. El otro gran disruptor de las últimas décadas es la diversidad y cantidad de vacunas que se están aplicando a niños recién nacidos y de pocos meses, ¿no? Y las estadísticas son claras, no sabemos hasta qué punto es la hiperindustrialización de alimentos, no sabemos hasta qué punto la hiperexposición a frecuencias electromagnéticas artificiales y no sabemos hasta qué punto es la toxicidad de los diferentes ingredientes en las vacunas. Pero sí sabemos que estos tres elementos no estaban presentes de 4 décadas hacia atrás y de 4 décadas hacia atrás no había estos niveles, ¿no? de procesos cognitivos obstaculizados para tantos niños, ¿no? Entonces, mencionar eso, mencionar que la realidad es que la mayoría de los pediatras no está al tanto o no está abierto a considerar que esos tres factores de alimentación, estimulación electromagnética y exposición a toxicidad por vacunas
son relevantes y deberían abordarse en la historia clínica y en la historia de vida de cada niño. Y bueno, esa recomendación, si ustedes se acercan a hablar con un pediatra y el pediatra no muestra ninguna apertura a considerar estos factores ambientales, pues yo les recomendaría buscar alguna otra opinión, ¿no? Porque las estadísticas son muy claras, eran problemas que no existían antes de estos tres factores. Yo no les aseguro uno es más importante que el otro. Desde mi perspectiva, cada niño reacciona de forma diferente. Hay niños que la toxicidad de las vacunas no les hace ningún daño, pero hay niños que sí, ¿no? Hay niños que no son sensibles a la estimulación electromagnética, no les causa problema. Hay niños y niñas que sí. Entonces ahí es donde entra tener esta perspectiva amplia y buscar personas que quieran tener la perspectiva amplia, porque si simplemente está bajo la lógica usual de, debe haber un factor genético o morfológico por el que su niño no está teniendo habilidades de lenguaje a esa edad, pues muchas veces vamos a tener terapias de lenguaje, a lo mejor alguna estimulación química que promueva supuestamente el neurodesarrollo, pero va a ser medios paliativos. Se va a considerar que el llamado defecto está en nacimiento, ya sea por genética o por morfología del cerebro, que oficialmente la morfología del cerebro se considera que está controlada por la genética, pero a lo que voy, la mayoría de los médicos pediatras hoy en día les va a decir que la condición de un niño con problemas de lenguaje a cierta edad es una condición de nacimiento y que no se va, no va a ser posible modularla, mejorarla de alguna forma. Y gran parte de la razón para eso es que no hay, pues sí, no hay una apertura para ver más allá de los manuales de diagnóstico y de los manuales de operación oficiales. Por ahí tenemos otra pregunta que nos dice a un usuario sin nombre: ¿qué evidencia hay de personas con el diagnóstico que además se están identificando como transgéneros debido a sentirse diferentes? Y bueno, ahí realmente yo no creo que haya una correlación directa. Creo de nuevo que en lugar de favorecer la exploración de cada niño desde una libertad y desde una unicidad, decir, bueno, yo soy una niña que le gusta mucho jugar fútbol y trepar árboles, o yo soy un niño que le gusta aprender a cocinar, que le gusta tejer, lo que sea. Cada persona, cada niña y cada niño es diferente. Y yo sí creo que puede haber casos de almas específicas que quieren vivir, ¿no? Con un género diferente al de su cuerpo biológico, podría ser el caso, pero sí creo que en los últimos años toda esta identidad transgénero está mayormente fundamentada en categorías mentales, donde a los niños se les presenta la categoría de una identidad diferente, interesante, y lo mismo que la categoría de yo tengo Asperger, yo tengo, bueno, mucho más común decir yo tengo déficit de atención, o ahorita hay otro eh, junto con el déficit de atención, hay otro diagnóstico que es muy popular. Pero bueno, yo tengo cualquier tipo de neurodivergencia y mm, opto, ¿no? Por buscar ahí mi identidad y mm, buscar que todo el mundo tenga un alto porcentaje de adaptación a mí en lugar de buscar un diálogo, un aprendizaje, una exploración. Ahí es donde yo creo que no hay una correlación entre autismo y identificación o identidad transgénero. Sí hay una correlación, y esto también se ha estudiado, entre niños que reciben un diagnóstico de neurodivergencia de mucho tipo, de muchos tipos diferentes, y después también asumen o se identifican con este concepto de transgénero.
Y de nuevo es respetar pues el camino de vida de cada niño, incluso si, si están de cierta forma influenciados por estas nuevas categorías de identidad social, tampoco pelearse con el niño, tampoco hacerlo sentir mal del proceso que está llevando, pero simplemente acompañarlo, darle diferentes opciones, darle mucha contención emocional e intentar que cualquiera que sea la neurodivergencia o identidad que como, como padres, como profesionales de la salud, se observe que más que constituir una expresión auténtica del alma y de la personalidad, está siendo una categoría mental que le impide disfrutar de una mayor diversidad de experiencias de vida. Ahí es simplemente acompañar, acercar a la niña o al niño a otros estímulos, a otra información y bueno, tener paciencia en ese proceso porque eh, hay tanta información hoy a las que los niños tienen acceso que es muy fácil a veces que el niño o la niña se quiera adherir a un criterio muy específico porque lo considera o bueno, le hizo una conexión muy directa con algún personaje en redes sociales que despertó algo, ¿no? Y entonces, bueno, es todo un tema que sale de esta plática, pero si no hay una correlación directa entre autismo y la identidad transgénero, en realidad yo diría las personas con verdadero autismo o con esta vocación de vida de una vida interior están más allá de una identidad, ¿no? De hombre o mujer. Tienen simplemente una conexión mística y espiritual muy, muy interna. La gran mayoría de los casos no son esta categoría de autismo, son personas con diferentes hipersensibilidades que, bueno, a veces esta identidad respecto a la hipersensibilidad puede conectarse a otras identidades diferentes. Y bueno, creo que podemos cerrar por ahora. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos veremos en la siguiente ocasión con algún otro tema. También los que están en el grupo, si quieren proponer en algún momento un tema, lo pueden hacer ahí en el grupo de WhatsApp o comentárselo a Gloria y que tengan un muy feliz domingo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Carlos. Carlitos. Bendiciones. Bendiciones.